abre el libro de Romanos, le voy a dejar algo así como una píldora explosiva en su corazón. Romanos 4, rápidamente, dice así la palabra. Verso 1: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de los de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Esto es un juego de palabras, pero en realidad el apóstol Pablo está tratando 2 o 3 temas aquí medulares. El primero de ellos es que hay una justicia de Dios que puede sernos imputada, y la palabra imputada podría usarse mejor la palabra la cual nos es a nosotros dada, nos es entregada, regalada, impartida. Dios es el juez supremo y Dios puede impartir justicia. Eso puede significar desde el juicio más severo hasta el perdón, hasta la liberación de las deudas. Él tiene el poder para imputar o impartir su justicia. Entonces, el apóstol está partiendo desde el punto de vista de que Dios es el juez supremo y el dador de todo, y quien tiene en su mano y en su balanza el pesar a cada uno para aplicarle su justicia según sus propios valores y reglas. Entonces Pablo está diciendo: parece que hubo un hombre al cual Dios le impartió justicia. Parece que hay un hombre al cual Dios le imputó su justicia. Y por el contexto y por lo que entendemos de la Escritura, esa impartición o esa, diría yo, aplicación de la justicia para Abraham no fue para mal, no fue para juicio, no fue para golpearle, sino que fue una impartición de la justicia para bien de Abraham. En otras palabras, Pablo está tratando el tema de la impartición de la justicia para perdón de los pecados, para la liberación de una deuda que pudiésemos cargar con Dios. Pablo está dejando claro de que Dios puede perdonar los pecados. ¿Cuántos dicen amén?
Diga que está a su lado: Dios puede perdonar los pecados. Otra vez diga: Dios puede perdonar los pecados. Ahora, Pablo está estableciendo que hay dos vías a través de las cuales uno podría optar para ser perdonado o para que la justicia de Dios le sea aplicada. Uno, si usted se determina a cumplir toda la ley de Dios y lo logra, entonces a usted le aplican la justicia. Vuelvo a repetir: si uno dice: Señor, yo voy a olvidarme de la cruz, voy a olvidarme de Jesús, voy a olvidarme de la sangre derramada, y yo voy a aplicar para ser justificado delante de ti por guardar la ley, entonces usted entra en una carrera maratónica por toda su vida, tratando de no equivocarse nunca y no fallarle nunca a Dios, ni tener un mal pensamiento, ni desde chiquito ni desde viejo. Usted va a tener que ser pesado por esta Biblia, sus mandamientos y sus reglas, a ver si acaso usted llega. Y cuando llega el fin, usted será pesado en la balanza de la justicia de Dios por la ley. Mas le tengo muy malas noticias al que piensa así. La Biblia ya de antemano anticipa que justo no hay ni siquiera uno, que nadie podrá llegar a ser justificado delante de Dios por sus obras, menos por el cumplimiento religioso de las obras de la ley. Entonces, tenemos otra vía, establece el apóstol Pablo. La otra vía para que la justicia de Dios me sea aplicada positivamente, que yo sea, como dice David, bienaventurado porque mis pecados son perdonados, es la vía de la gracia y la vía de la fe. Levante su mano y diga: la vía de la fe. Mueva su mano así, diga: si yo acepto el camino de la fe y acepto todo lo que Dios establece en la palabra para justificar al pecador, entonces yo soy perdonado por la gracia y la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces yo no tengo que hacer absolutamente nada, no tengo que esforzarme todos los días a ver si fallo o no fallo, aleluya, sino que yo estoy confiando en el poder santificador diariamente de la sangre del Cordero de Dios. Pablo está estableciendo que uno puede tener dos vías: la vía de la ley, la vía de las obras, o la vía de la fe por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él le hace una pregunta a los romanos a quienes les escribe. Le dice: ¿fue justificado Abraham por las obras? ¿Fue justificado Abraham por guardar la ley? ¿O fue justificado por la fe? Pablo no espera que tú le contestes, sino que él se anticipa. Asimismo a los romanos dice: no, Abraham no fue justificado por las obras, porque si él hubiese pretendido ser limpio delante de Dios por las obras, entonces no hubiera pagado su deuda, sino que todavía estaría debiéndole a Dios, sería un deudor eterno, porque él tendría que estar pagando por sus obras, sus fallas. Mas Pablo enseña que Abraham fue justificado por la fe, le fue aplicada la justicia de Dios porque creyó a la obra de Dios. Primer punto de Pablo. Pablo establece que el hombre es justificado por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora mire el que está a su lado, dígale: somos bendecidos porque fuimos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Segunda cosa que Pablo trata en ese pasaje. Estoy dándole un seminario de una semana en media hora. La segunda cosa que Pablo establece es: cuando a Abraham le perdonaron, cuando a Abraham lo justificaron, ya dejó claro que no fue por las obras de la ley, sino por la fe. Ahora dice: cuando a Abraham lo justificaron siendo ya un hombre circunciso o circuncidado. Esa es una operación que todos conocemos que se hace en el miembro viril del hombre, aleluya, y es cortado parte de su miembro sexual
y que eran presentados delante del templo, pero que en el contexto judío la circuncisión es más que una operación para tener una mejor higiene, sino que en el contexto judío, aleluya, hoy determina nacionalidad. Y por eso ellos, a quienes eran judíos, les llamaban circuncisos, y el pueblo que no era judío le llamaban incircunciso. Y esto era una connotación agresiva y grosera, como cuando David le dijo a Goliat: filisteo incircunciso. Él lo que le estaba diciendo es: tú no tienes un pacto con Dios, tú no eres del pueblo de Dios, no estás circuncidado. A saber si estaba. Pero él se lo dijo de una vez: sí, incircunciso, en todo el contexto general de la palabra. Ahora, Pablo, como conoce la connotación y está hablando en un contexto de gentiles, pueblos no judíos y judíos, Pablo pregunta: ¿fue justificado Abraham habiendo sido ya circuncidado, o recibió la justificación cuando era incircunciso? Porque dependiendo de la respuesta, usted puede entender que si hubiera sido cuando él estaba circuncidado, entonces los hijos de Abraham son en realidad solamente los judíos. Pero Pablo dice: no, porque cuando Abraham recibe la promesa y recibe la justificación, Abraham era un incircunciso, y por lo tanto él recibe la justicia de Dios siendo un incircunciso, para que entonces él venga a ser el padre de todos los pueblos no circuncidados. En otras palabras, para que venga a ser el padre por la fe de todos aquellos pueblos no judíos. Y él dice: pero Dios se anticipa, y como señal de lo que ha sido hecho en él, como señal de esa justicia, como señal de ese perdón, como señal, aleluya, de que agradó a Dios, como un incircunciso, Dios le demanda una señal de pacto, y la señal es que entonces él se circuncida, y todos los varones nacidos en su casa, y de ahí en adelante su descendencia por esa línea genealógica entra en el proyecto de Dios de la circuncisión. ¿Para qué? Para que también él venga a ser el padre de todos los circuncidados. Por lo tanto, Abraham es desde donde sale todo punto de vista, aleluya, de la fe, para marcar a los pueblos circuncidados y para marcar a los pueblos no circuncidados. Pero entonces Pablo, aleluya, ahonda en la palabra y dice: por lo tanto, es lo que está diciendo ahí, que usted no lo lee. Es lo que está diciendo es: por lo tanto, la circuncisión o la incircuncisión no determina que usted sea el heredero del pacto, sino que lo que determina que usted sea el heredero del pacto, ya dije, no es ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino que usted sea circuncidado o sea no circuncidado, usted siga las huellas, usted siga las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham. Por lo tanto, Pablo lo que está estableciendo aquí, y en otros contextos bíblicos lo dice, es que la circuncisión no es la que se hace en el cuerpo del hombre, sino que la circuncisión que vale es la que se hace en el corazón por la palabra, cuando usted le entrega la vida a Jesucristo. Sea circuncidado en la carne o sea incircunciso en la carne, usted, aleluya, nunca será hijo de Abraham en el sentido de la fe, si usted no deja que, aleluya, la palabra penetre profundo en su corazón y usted siga las pisadas de la fe de Abraham. Entonces, dos temas se está tratando aquí, o tres dije. Uno, que Dios puede aplicar la justicia. Dos, cómo uno escoge que esa justicia lo mida: por las obras religiosas o por la fe en la gracia. Y número tres, Pablo está tratando el tema de cuándo es que Abraham es justificado, con la circuncisión o la incircuncisión, o aún estando en la circuncisión o en la incircuncisión. ¿Cómo nos justificarán a nosotros? ¿Tendremos que circuncidarnos?
tendremos que circuncidar a los hijos para que, aleluya, por esa obra o ceremonia nuestros hijos sean justificados. Él dice no. La circuncisión se volvió para nosotros un asunto de decisión de la familia, si quiere que el hijo sea circuncidado o que el médico lo sugiere, pero con eso nadie llega a ser justificado delante de Dios, lo tenga o no lo tenga, porque la circuncisión que Dios demanda es la circuncisión del corazón, y eso significa seguir las huellas de fe del padre Abraham. Por eso algunos, cuando increparon a Jesús, le dijeron: nosotros somos los hijos de Abraham. Y él dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Porque ellos creían que era por nacionalidad y por haber sido circuncidados, pero Jesús estaba hablando de algo profundo. Bueno, ese no es mi mensaje. Eso solo para que usted entienda el mensaje. Me quedan 20 minutos. Váyase al verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia. Oiga, voy a decirle algo grosero, no, grueso. Grueso en asuntos de revelación. Cada vez que usted y yo tratemos de acercarnos a Dios por religión o por ley, nos alejamos de la gracia. Dije mucho y no le dije nada. Lo que le quiero decir de otras palabras es que cada vez que usted pretenda acercarse a Dios vía ley, vía religión, usted se priva de la bendición de la gracia. Por eso usted y yo tenemos que tratar de alejarnos de la ley. Levante su mano. No me entendieron, pero yo veo que algunos que sonríen sí entendieron. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ahora vea, dice que no es por las obras, no es por la ley que Abraham recibió una promesa divina de ser que heredero del mundo. Ya descartamos a la ley como el vehículo o el instrumento para poder recibir, aleluya, de parte de Dios la autorización de ser herederos. Dice, sino por la justicia de la fe. Porque a los que son de la ley son los herederos, porque sí, los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Lo que está diciendo es, Abraham recibe la promesa de ser heredero del mundo por la fe, no por la ley. Y él acota diciendo, porque si fuera por la ley, entonces lo que es por la fe y todos los que creemos por la fe, vano resulta, porque entonces es por la ley. Ahora lo que está diciendo es, pero si es por la ley, entonces usted entró en el terreno de la ira de Dios, porque nadie se justificará delante de Dios por la ley, sino queda expuesto a la medida de Dios por la ley, que es la ira, mas por la gracia no es la ira, sino por la gracia es la misericordia y el perdón. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora mire, porque voy rápidamente. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Vuelve a repetir, él dice, esto es por la fe, para que entonces los de la ley, o sea, los de la circuncisión, participen de la bendición de ser herederos. Y es por la fe para los que no son circuncidados, participen por la fe de la promesa de Abraham, porque no es por la ley, sino es por la fe. Y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen.
Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, ahí usted tiene como 7 cosas que son motivo de una predicación cada una. Entonces, resumiendo, para poder aterrizar en el tiempo que nos han dado y que es necesario hacer, Abraham hace algo. Abraham toma decisiones. Abraham, delante de Dios, decide hacer algunas cosas por las cuales, cuando él las hace, Dios toma lo que él hace y dice: a este no me queda otra que aplicarle por la fe, por su fe, por sus obras de fe, mi justicia y mi perdón, y lo constituyo heredero de todo. Ahora la pregunta es: ¿qué hizo Abraham? Si no eran obras, si no era religión, ¿qué fue lo que hizo el tipo para que Dios dijera: a este lo constituyo heredero de todo? Porque su fe, aleluya, su fe me ha conmovido hasta el punto de que voy a aplicarle la justicia, voy a olvidarme de sus errores y lo voy a constituir en heredero. Y es tan tremendo este hombre que voy a llevarlo a una dimensión de pacto, para que entonces, aleluya, a través de una señal en su cuerpo de que hemos hecho un pacto, él marque de aquí en adelante a toda la descendencia del pueblo que yo escojo. Pero como lo mío es por gracia y es de amor por todos los mortales, a través de su incircuncisión yo voy a marcar a todos los pueblos no judíos de aquí en adelante. Por lo tanto, será padre de estos y padre de aquellos por la fe. Y los que sigan las pisadas de este hombre, aleluya, serán también herederos de todo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora levante la mano y diga: por eso la Biblia dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora levante la mano así bien en alto y diga: y si hijos, otra vez diga: y si hijos, también herederos y coherederos de todo con Cristo Jesús, Señor nuestro. Por causa de Abraham, usted y yo somos considerados los herederos de Dios. Pero aun cuando Abraham soltó esta bendición, eso no hubiera sido posible, aleluya, si el plan no se hubiera consumado, para que a través de la sangre del Cordero usted fuera lavado en su sangre y perdonado, y fuera hecho un verdadero hijo de Dios y coheredero con Cristo de todas las cosas de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Aquí está lo que hizo. Ahora, ¿por qué me interesa? Por el final. Al final usted lo sabrá. ¿Qué hizo Abraham? Número 1, diga: Abraham delante de Dios creyó que Dios es capaz de darle vida a los muertos. Diga al que está a su lado: Dios fue conmovido por Abraham, porque Abraham creyó que Dios le da vida a los muertos. Ahora, yo le aseguro que Abraham no estaba pensando en los muertos. Estaba viéndose a sí mismo. Dijo: yo estoy como muerto, así que necesito un super milagro. Alabado sea Dios. Necesito la intervención divina. Él estaba creyendo para aplicárselo a sí mismo y aplicárselo a su mujer. Así que levante la mano y diga: Abraham creyó que Dios era capaz
de darle vida a los muertos. Ahora, usted levante la mano y diga: todo lo que puede estar por morir, empresas, matrimonios, hijos, cuerpos, familias, naciones, pueblos, todo lo que esté para morir, Dios lo puede, aleluya, resucitar. Dios lo puede revivir. Abraham creyó: estoy ante un Dios que es capaz de cambiar todas las circunstancias. Estoy ante un Dios que es capaz de hacerlo todo nuevo. Y ahí comenzó, es como que usó la llave y Dios dijo: entra. Y luego mire qué más hizo Abraham rápidamente. Dice que Abraham creyó que Dios da vida a los muertos. Segundo, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Diga: Abraham creyó que el Dios al que servía habla y le dice a las cosas que no existen que existan. Le dice a las cosas que no son, aleluya, que sean. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Háblele al que está a su lado, dile: el lenguaje nuestro tiene que cambiar. Si quieres agradar a Dios, si quieres ser heredero de todo, si quieres ser un conquistador en el 2016, tu boca y tus palabras tienen que cambiar. Porque Abraham agradó a Dios, aleluya, porque creyó que Dios era capaz de decirle a las cosas que no son como si fueran. Por eso yo declaro sobre Venezuela el mejor año de su vida. Aleluya. Declaro sobre Venezuela que entra en el 2016 en la mayor gloria que hayan visto antes. Declaro sobre Venezuela que van a entrar en la ola de salvación más grande de la historia. Eso significa que tu padre, tu madre, tu hermano, tu amigo van a venir a los pies de Cristo en cualquier momento. Tus amigos, aún los enemigos de Dios, aleluya, vendrán a una transformación, porque Dios puede llamar a las cosas que no son como si fuesen. Yo hablo a los cuerpos enfermos y digo: a través de tus manos, levante la mano, a través de tus manos, cuando las pongas sobre los enfermos, la muerte huirá, el cáncer huirá, la ceguera se irá, la parálisis se irá, toda dolencia desaparecerá. Porque al Dios que tú y yo servimos le gusta llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y Abraham creyó que Dios daba vida a los muertos, que Dios podía llamar a las cosas que no son como si fuesen. Tercera cosa que hizo Abraham para agradar a Dios, grite conmigo: creyó. Otra vez diga: creyó. En esperanza contra esperanza. Diga el que está a su lado: creyó en esperanza contra esperanza. Dígale: eso lo que significa es que cuando no hay esperanza, él creyó que había esperanza. Aleluya. Cuando las circunstancias decían no, él pensaba: por sobre las circunstancias está Dios. Él pensó, aleluya, por sobre todos los obstáculos, ahí está mi Dios, que los puede cambiar, los puede transformar. Creyó en esperanza contra esperanza. Dile que está a tu lado: aunque veas otra cosa de lo que has soñado y de lo que has pensado que Dios puede hacer, tú tienes que creer en esperanza contra esperanza. Dígale: porque Abraham, para creer en esperanza contra esperanza, primero se vio a sí mismo y dijo: yo soy un tipo de casi 100 años, estoy muerto, ¿qué voy a producir hijos aquí? Alabado sea Dios. Pero voy a creer que aquel que me dijo que yo sería padre de multitudes puede hacer algo, puede recrearme un momento glorioso en mi relación matrimonial y producir un impacto. Y después de que se vio a sí mismo y creyó, volvió a ver a Sara. Dijo: alabado sea Dios, aquí necesito más fe. Porque dice que la mujer era casi de la misma edad, 100 años. Y además de que ya estaba, óigame, avanzadita en años, además había sido estéril. Y él lo sabía, por lo tanto él dijo: bueno, este es un buen momento para creer que Dios es capaz de hacer algo poderoso. Él puede, aleluya, darme una noche con esta señora de 100 años y me va a cambiar la vista, me va a cambiar todo, me la va a hacer de 25, alabado sea Dios, y voy a tener una noche de gloria. Él puede
puede hacerlo, pero además de eso la va a recrear toda por dentro y por fuera, al punto de que va a ser capaz de quedar embarazada, va a ser capaz de concebir un hijo en su vientre, para que se cumpla lo que Dios ha dicho, que yo seré el padre de las naciones y que mi descendencia será como la arena del mar. Diga que está a su lado, por más difícil que sea. Dígale, entre más difícil es, esa es la mejor evidencia de que Dios está a punto de hacerlo. Dios está a punto de hacerlo, querido. Dios está a punto de hacerlo, querida hermana. Ahora levante la mano y dijo el tipo. Diga, el tipo le dijo a la incredulidad: fuera de aquí. Aquí no hay lugar para ti, en casa no puedo dudar. No puedo dudar, porque si no se me va la bendición, se me va la promesa. Ahora levante la mano y diga usted: incredulidad, duda, fuera de mi casa, fuera de mi familia. No te voy a permitir llegar para tratar de robarme la bendición de Dios. Él dice que no creyó, no dudó. Ahora levante la mano y diga, porque me quedan 3 minutos. Levante la mano y diga: mas él, en lugar de dudar, se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Diga, el tipo se llenó de alabanza. Diga, él cada vez que se veía al espejo decía: gloria a Dios, santo Señor, por este joven bello muchacho poderoso, alabado sea Dios. Cada vez que veía a su mujer decía: santo Dios, qué momento viene, qué gloria viene, me la vas a hacer mi Venezuela, alabado sea Dios. En algún momento, en alguna noche de esta, la cosa se va a poner tremenda. Te alabo, te glorifico, te bendigo. Dice que se fortaleció en la fe, y por causa de todo esto que él hizo, Dios dijo: este tipo tiene el condimento para comenzar una nueva raza, la gente de la fe. Y como tengo un plan con aquellos, lo voy a mandar a circuncidarse, porque con ellos tengo que desatar el plan. Pero lo voy a hacer parte de todos estos otros, porque lo mío no es por una nacionalidad, sino es por un mundo que necesita mi amor. Y lo constituyó en heredero de todo. Ahora, ¿por qué le prediqué todo esto? Por el último minuto que me queda. Mire lo que dice, versículo número 23. Está diciendo que Dios le da a Abraham todo esto, y dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él dice: esto se escribió no solo para narrarle la historia de Abraham, sino que así como dije que los de la circuncisión y los de la incircuncisión que siguieran las pisadas de Abraham, estos serían sus hijos, herederos de todo, así también para todos aquellos que en todos los tiempos creyeran que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue, aleluya, levantado de los muertos por el Padre. Para esto se escribió. Ahora, en 30 segundos, porque esto es un seminario, esto que está aquí escrito en los conceptos legales, deberíamos llamarlo jurisprudencia bíblica. ¿Qué significa eso? Jurisprudencia, desde el punto de vista legal, es la acumulación de todas las decisiones, de todos los cómo, los porqués que los jueces toman en consideración para decidir sobre casos diversos. Entonces, cuando se toma la historia de todos estos casos, lo que hizo el fiscal, las pruebas que puso por qué se decidió, se sientan antecedentes legales que hacen, o se llama en global, jurisprudencia. Eso significa que si viene un caso a ser juzgado, no se puede hacer diferente a lo que ya fue juzgado. No se puede decidir otra cosa de lo que ya fue decidido. Entonces el abogado defensor o el fiscal
fiscal, aleluya, o el juez echa mano de la jurisprudencia para que ahí, en base a cómo se decidió y por qué artículos se aplicaron, él tenga la base para decidir sobre el caso nuevo, porque no se puede ir más allá de la jurisprudencia. En otras palabras, esto sienta la base de cómo se juzgarán los casos del futuro. Ahora, ¿cuál es la trascendencia de lo que le estoy diciendo? Que este es un libro de legalidad. Ahora levante la mano que ya estoy acabando. Este es un libro de legalidad. Y este pasaje nos es contado para que usted sepa que las obras que Abraham hizo están dentro de la jurisprudencia legal del cielo, y que cuentan tanto que cada hombre y cada mujer que haga lo mismo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Creyó que Dios era capaz, aleluya, de levantar a los muertos. Creyó que Dios puede llamar a las cosas que no son como si fueran. Creyó en esperanza contra esperanza. Creyó que él podía ir más allá de sus propias circunstancias, que él podía ir, aleluya, contra todos los obstáculos, que él podía hacer algo cuando usted no deja que la duda lo alcance, sino cuando usted hace de la alabanza su arma de guerra. Entonces cualquier caso, cualquier cosa, Dios la va a resolver de la misma manera que la resolvió. Ahora póngase sobre sus pies. Eso significa, para los que atacan y creen que hay cosas que uno no puede hacer que son del Antiguo Testamento. No son del Antiguo Testamento ni del Nuevo. Son obras de Dios. Los profetas actuaron antes de la ley, en la ley y después de la ley, porque eran asuntos de fe y obediencia, y entraron dentro de la jurisprudencia bíblica. Por lo tanto, usted puede esperar que sea cual sea el caso que amenace una familia, usted puede echar mano de la legalidad de Dios, y Dios va a responder exactamente igual. Si alguien se está muriendo, usted tiene que creer que Dios lo puede levantar de ahí. Si alguien está en el más vil pecado, usted tiene que creer, porque la jurisprudencia lo dice, que Dios salvó al más vil pecador. Por lo tanto, cuando Él se encuentra otro vil pecador, Él va a hacer exactamente lo mismo. Levante su mano y en un minuto piense en todo lo que está cerca suyo, en todas las promesas, en todo lo que Dios ha hablado para usted, y póngalo delante de Dios. No hay nada imposible. Todas las cosas para muchos son posibles, hasta que le tocan la puerta de su casa se vuelven imposibles. Aunque te toque la puerta de la casa, Dios actuará de la misma manera. Si el cáncer amenaza a una familia, Dios responderá sanando. Si se está muriendo el paciente, Dios va a responder igual que el criado del centurión. Usted podrá soltar la palabra, y por la jurisprudencia bíblica, por el antecedente legal, Dios lo va a levantar de ahí, lo sanará. Si hay un apóstol Pablo en el pueblo persiguiendo cristianos, no ore para que la justicia de Dios lo mate. Dios no actuará así. Dios actuará encontrándose con él en el camino, salvándolo y haciéndolo un testigo fiel del evangelio.